hermanos. ¿Cómo están todos? Una vez más les saludo, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Hace mucho calor ahorita, ¿verdad? ¿Cómo escucharon la alabanza? Hermosísima, ¿verdad? Ah, sí. Me hizo tan alivio. Sí, hace unos 10 días, cuando yo estuve en Corea, un pastor me dijo una lección tan importante acerca de una alabanza, ¿verdad? Y ese pastor, este pastor dijo que una alabanza bien preparada, ¿verdad? Para domingo es mejor que un sermón de 1 hora y media, dice, porque una alabanza bien preparada, ¿verdad? Tiene muchos mensajes y muchas meditaciones. Todos escuchan solo melodía nada más, ¿verdad? Pero si escuchamos bien con atención, podemos entender su mensaje, ¿verdad? Su letra, ¿verdad? Su letra. Así que, hermanos, hoy también, una vez más, les doy gracias por venir hoy. Con mi oración vamos a comenzar el sermón de hoy. Permíteme, por favor, hermanos, para orar. Oremos juntos a Dios. Bendito Padre Dios Santísimo, te damos gracias, Dios Padre, por salvarnos con tu sangre tan preciosa y por guiarnos cada día y por permitirnos tu iglesia y tu cuerpo, Dios Padre, porque en esta iglesia estamos creciendo espiritualmente, aprendiendo tu palabra. Una vez más, Dios Padre, te damos gracias. Hoy tus hijos están presentes aquí para escuchar tu palabra. Dios, te ruego abrir nuestros corazones para que entendamos bien tu palabra y para que reflexionemos sobre nuestra vida, Dios Padre. Entre nosotros hay hermanos que están pasando la dificultad. Tú conoces, Dios Padre. Dios, consuélalos por favor y direcciona sus vidas, Dios Padre, para que ellos puedan guardar la fe hasta que Jesucristo vuelva. Y por último, nuestra iglesia de Lima está en la construcción. Dios, ayuda por favor esta construcción para que termine sin ningún problema, ningún accidente, Dios Padre. Una vez más, Dios, abre nuestros ojos espirituales y nuestros corazones, Dios Padre. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Buenos hermanos, pueden abrir sus Biblias en el libro de Jonás. En el libro de Jonás está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de Abdías, antes de Miqueas. Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1. Capítulo 1. El título de la palabra de hoy es ¿qué tienes? Dormilón. Jonás capítulo 1, versículo 1 a 6. Jonás capítulo 1, versículo 1 a 6. Leamos juntos, hermanos, 6 versículos. Jonás capítulo 1, versículo 1 a 6. El libro de Jonás capítulo 1, versículo 1 a 6. Si no han encontrado todavía, pueden ver la pantalla. O de repente, permíteme por favor leerlos, ¿ya? Jonás capítulo 1, versículo 1 a 6. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículos 5 a 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta aquí, hermanos. Ahorita estamos en diciembre, ¿verdad? Faltan unos 13 días para terminar este año. ¿Cómo están pasando este año 2022 ustedes? Usted especialmente el mes de diciembre, raramente cada año, ¿verdad?
nos susurra un mensaje de Dios, ¿verdad? ¿En dónde estamos? ¿Cómo estamos llevando la vida cristiana, verdad? ¿Qué tipo de mensaje están recibiendo en este mes de diciembre? Todos están recibiendo el mensaje de Dios, ¿verdad? A través de la palabra dominical, caminando en la calle, de repente el viento nos habla, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo, verdad? Sí. También sí, en la iglesia nos da muchas palabras para que nosotros crezcamos espiritualmente. Sí, existen muchas maneras en estudiar la Biblia, ¿verdad? Primero podemos estudiar doctrinalmente, ¿sí? Y también podemos estudiar según personajes, ¿verdad? Jonás, Moisés, Josué, que estamos aprendiendo domingo pasado también, ¿verdad? Y también podemos estudiar la Biblia acerca de eventos, según eventos históricos, y también según capítulos, versículos y libros, ¿verdad? Pero lo más importante y primordial es aplicar a nuestra vida. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. A pesar de tener mucho conocimiento de la Biblia, pero nuestra vida no se cambia, no sirve nada, ¿verdad? No sirve. Además, estamos aprendiendo la palabra de Dios cada domingo y cada miércoles, ¿verdad? Para llevar frutos del Espíritu Santo. Sí. Así que el estudio y escuchar la palabra de Dios no es solamente para el placer intelecto nada más, sino para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Para que en nuestra vida se aparezca, ¿qué cosa? Un cambio espiritual. Y para que seamos santificados cada día. Y también para que seamos idénticos a nuestro Señor Jesucristo. Por estas razones estamos aprendiendo la palabra de Dios. Todos están cansados, ¿verdad? Algunos hermanos han trabajado ayer, ¿verdad? Tan tarde. Y jóvenes vinieron aquí para tener una reunión tan hermosa también. Todos están cansados, sinceramente, ¿verdad? Físicamente. Pero ¿por qué todos aquí están reunidos? Para escuchar la palabra de Dios. Porque su palabra es nuestro alimento, ¿verdad? Espiritual. Hoy aprenderemos sobre esta persona, Jonás. Todos han escuchado varias veces, ¿verdad? Jonás. Niños también saben esa historia. Hoy aprenderemos su historia. El libro de Jonás tiene 4 capítulos exactamente. Cada capítulo podemos ver su biografía exacta. El capítulo 1 nos está hablando Jonás que se huye, ¿verdad? El capítulo 2 nos enseña Jonás que ora. ¿En dónde? En el estómago de un gran pez, ¿verdad? Y el capítulo 3 nos narra la historia de Jonás que predica, ¿verdad? Predica. El último capítulo 4, Jonás que aprende, ¿verdad? Por medio de Dios. Así está formado este libro de Jonás, hermanos. Aunque han pasado muchos años, aún todavía su historia y su biografía nos están enseñando muchas cosas. Aún todavía nos ofrece muchas lecciones espirituales. Permítame por favor preguntarles, esta historia, su biografía, ¿será verdad? ¿O un mito nada más? ¿Cómo opinan ustedes? En la Biblia no existe mito ni leyenda, ¿verdad? Realmente. ¿Por qué? Jesús, San Mateo capítulo 11, San Lucas capítulo 12 también ya mencionó sobre la señal de Jonás, ¿verdad? Si no hubiera sido una mentira, Jesucristo no habría mencionado, ¿verdad? Y también el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 25 está hablando, ¿cómo? Allí aparece su nombre, Jonás, el hijo de Amittai. Allí está profetizando ante el rey Jeroboam II, ¿verdad? Históricamente también la Biblia nos está enseñando que Jonás era una persona real, ¿verdad? El versículo 1 y 2, Dios llamó a Jonás, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios. ¿En dónde? En Nínive, Asiria, ¿verdad? ¿Sí? Así que Dios llama a Jonás, ¿verdad? Jonás, levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad? Nínive, para predicar la palabra de Dios para los asirios, ¿verdad? De la misma manera Dios nos llamó por el Evangelio y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero si aprendemos la historia de Jonás, podemos comprender que él era carente, faltante, débil y necio espiritualmente, ¿verdad? Pero lo mismo se ocurre en nuestra vida también, ¿verdad? Somos débiles, carentes y necios espiritualmente, ¿verdad? Esta historia, su historia y su biografía nos enseña, nos da muchos mensajes espirituales. Hoy, aprovechando este momento, vamos a meditar juntos y vamos a reflexionar sobre nuestra vida. También vamos a tener un tiempo para que nosotros nos acerquemos más a nuestro Dios. Aquí vemos Jonás capítulo 1, versículo 3. Permíteme leerlos, hermanos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Hasta aquí, hermanos. La letra azul.
Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Sí. A través de esa frase podemos darnos cuenta que todo el ser humano, si el hombre tiene pecado, se aleja automáticamente de Dios, se aleja de Dios. Lo mismo ocurre también en la vida de los cristianos también. Si nosotros tenemos pecado y la desobediencia, ¿cómo será? Nos alejamos en natural, ¿verdad? En naturaleza, en natural de Dios, ¿verdad? A través de su historia podemos comprender que si un cristiano tiene pecado y desobediencia, se aparta y se aleja de Dios. Les mostraré unos ejemplos bíblicos, hermanos. No solamente Jonás, Caín también, ¿verdad? Al principio, él quería agradar a Dios, ¿verdad? A través de su sacrificio con su hermano Abel. Los dos ofrecieron su sacrificio, su propio sacrificio. Pero Dios aceptó y recibió el de Abel, ¿verdad? Abel. En ese momento en su corazón se surgió, ¿qué cosa? Resentimiento. Ese resentimiento creció como una ira o rencor, ¿verdad? Y ese rencor y esa ira se convirtió en el pecado homicidio, ¿verdad? Cuando Caín tenía ese resentimiento en su corazón, pecado, ¿verdad? Se apartó de Dios, se alejó de Dios, ¿verdad? Y también podemos ver la vida de Sansón también, ¿verdad? Él era nazareno, ¿verdad? Pero cuando él desobedeció a la palabra de Dios, cuando el pecado fornicario obsesionó totalmente su corazón, ¿verdad? ¿Cómo fue? Él se alejaba, ¿verdad? Se alejaba de Dios, ¿verdad? Su corazón totalmente estaba obsesionado a mujeres, ¿verdad? Siempre su fe también descendía espiritualmente. Y Jonás, que estamos aprendiendo, su vida también. Él obedeció hasta aquí, ¿verdad? Dios dijo, levántate y ve a Nínive. Y pregona, dice, ¿verdad? Así dijo Dios. Jonás sí, se levantó y se fue a otro sitio, ¿verdad? Se levantó. Se llama la desobediencia, ¿verdad? Desobediencia. Aunque él se alejaba de Dios corporalmente, pero su fe también estaba apartándose de Dios. ¿Sí? Dios, yo puedo esto, yo puedo hacerlo, pero eso yo no puedo. Eso se llama la obediencia parcial. Esa obediencia parcial crece como una desobediencia interna. Y desde esa desobediencia crece como la fe de negociar con Dios. Yo no puedo eso, Dios, pero eso yo puedo. Poco a poco, ese cristiano que tiene esa desobediencia comienza a negociar con Dios. Dios, dame esto y yo lo haré. Dame esto, Dios. Entonces, y luego voy a pensar una vez. Negocio, ¿verdad? Se llama la soberbia. Así el pecado crece, hermanos. Jonás ahorita está alejándose de Dios, ¿verdad? Su cuerpo, ¿verdad? Pero su fe también está alejándose. Y también podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Los fariseos, ¿verdad? Fariseos. Ellos vieron físicamente a Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Mesías. Estaban muy cerca sus cuerpos con Jesucristo, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Su corazón estaba obsesionado y sujetado de otras ideologías, ¿verdad? Legalismo, formalismo, eliteísmo. Todas estas malas doctrinas, ¿verdad? Estaban obsesionando a sus corazones. Por esta razón, cuando ellos tenían esa desobediencia, mal conocimiento, ¿verdad? Se alejaban de Dios. Estaban muy lejos de Dios, ¿verdad? Todo el ser humano, después de nacer, ¿verdad? Y a su condición, la comunión con Dios, ¿verdad? Está separada de Dios, ¿verdad? De nacimiento. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Ese pecado se llama el pecado original, ¿verdad? De nacimiento, el hombre nace como hombre pecador, ¿verdad? Hombre pecador. ¿Cómo uno puede recuperar y restaurar esa comunión quebrantada? A través del Evangelio y por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros también, después de haber sido salvos, en nuestra vida existe una desobediencia, el pecado secreto en nuestra vida. Entonces, nosotros nos apartamos, ¿verdad? Poco a poco de la palabra de Dios y de Dios, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Ahora, Jonás, por su desobediencia, está alejándose gradualmente de Dios. Si nosotros llevamos desobediencia en nuestra vida, si tenemos pecado escondido, ¿cómo será nuestra vida? Primero, a pesar de escuchar muchas palabras, esa palabra no alcanza hasta nuestro corazón, ¿verdad? Solo queda en la cabeza. Salen de esa puerta, olvidamos totalmente. Sí. Nuestra vida cristiana se convierte
en una vida religiosa, como los domingueros, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando tenemos desobediencia, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, en nuestra vida no aparece cambio, ¿verdad? Escuchamos muchas palabras, pero no hay cambio en nuestra vida. No hay santificación. Nuestra vida no se cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está llegando hasta el corazón, ¿sí? Por esta razón, nuestra vida sin Dios se repite aburridamente. Por eso la Biblia nos está enseñando una manera, ¿verdad? No tenemos que alejarnos de Dios, sino del pecado, ¿verdad? Primero. Necesitamos este concepto. Tenemos que alejarnos de Dios, no, del pecado primero, del pecado. Yo no conozco de esos pecados, pero ustedes mismos saben, ¿verdad? Saben. Por esta razón existe la palabra en los domingos y en los miércoles, ¿verdad? Necesitamos escuchar la palabra con atención. Tenemos que dar nuestro corazón cada vez que escuchemos la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios podemos reflexionar sobre nuestra vida. Además, antes de salir al trabajo, después de terminar mi trabajo, antes de dormir, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tener un tiempo de devoción, ¿verdad? Meditación. Hay que leer la Biblia. A través de la palabra dominical, la de miércoles, y a través de la vida de meditación, podemos reflexionar sobre nuestra vida, ¿verdad? ¿En dónde estoy, verdad? ¿A dónde estoy llegando? Sigamos viendo el versículo 3, aquí, Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir, ¿verdad?, de la presencia de Jehová. Aquí podemos recoger un mensaje tan importante sobre un conocimiento equivocado, ¿verdad? Él pensaba que podía alejarse, huirse de la presencia de Jehová. Él lo sabía, era profeta, ¿verdad? Pero quería olvidarlo, porque su corazón no estaba correcto. No quería aceptar ni obedecer a la palabra de Dios. Miren, permíteme por favor, hermanos, preguntarles, ¿es posible huir de la presencia de Dios o no? No, ¿verdad? No, es imposible. Pero en nuestra época, en nuestro tiempo contemporáneo, muchos falsos religiosos, muchos falsos cristianos y muchos domingueros tienen ese conocimiento equivocado. ¿Cómo? Ellos saben, ¿verdad? Por ejemplo, muchos cristianos falsos, muchos religiosos falsos, ¿verdad? Conocen ellos también, como nosotros, conocen a Jesús, pero no correctamente. Esto es el problema, hermanos. Esto es el problema. Somos salvos verdaderamente, ¿verdad? Somos salvos por la palabra de Dios. Siendo un cristiano salvo, necesitamos tener un conocimiento correcto a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es su atributo? ¿Por qué Él envió a Jesucristo a nosotros? ¿Por qué Dios creó esta tierra, ese cielo, verdad? ¿Qué es su carácter? ¿Para qué Jesucristo vino a esa tierra? ¿Para quién Él murió? ¿Por qué Él resucitó? ¿Cuándo vendrá? ¿Y por qué Jesucristo va a venir de nuevo? Necesitamos un conocimiento correcto, ¿verdad? Correcto. Muchos cristianos mundanos conocen a Jesús, pero no conocen correctamente a Jesús. Nosotros conocemos correctamente a Jesucristo. Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Aquí, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, podemos conocer a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Él, verdad? ¿Cómo es Él, verdad? ¿Cómo es Él? Nuestro Dios es el Creador, ¿verdad? La Biblia dice que Jehová es el Creador, ¿verdad? El libro de Génesis nos enseña, ¿verdad? El libro de Éxodo nos enseña, nuestro Dios es omnipotente, porque Él dividió el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Sí? Y también el libro del Levítico nos enseña, Dios omnisciente, ¿verdad? Dios enseñó a Moisés directamente, ¿de qué? La ley moral, la ley civil y la ley religiosa también, ¿verdad? Además, dio el plano directamente, ¿verdad? Ese plano perfecto del tabernáculo también, ¿verdad? Nuestro Dios es omnisciente. A través de la historia de Jonás podemos comprender que nuestro Dios es omnipresente. Aquí vemos Salmos en la pantalla. Salmos capítulo 139, versículo 1 a 4 y 7 a 8. Yo voy a leerlos, hermanos, 6 versículos. Salmos capítulo 139, versículo 1 a 4, 7 a 8. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Versículos 7 y 8, hermanos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí está tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. A través de estos versículos también, y también por medio de la historia de Jonás, podemos saber que nuestro Dios es omnipresente, ¿verdad? Omnipresente. Dios es el Creador, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Se llama Dios todopoderoso, todopoderoso, ¿verdad? Tenemos que conocer correctamente sobre nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, conoce todas nuestras cosas, no solamente nuestros pecados, sino nuestra tristeza también, hermanos. Nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro corazón herido también. Nuestro Dios conoce por completo, ¿verdad? Por esta razón, Él puede conocer y consolar nuestro corazón. Aquí en la pantalla, segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 30. La última parte dice, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Solo Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Cuando tengamos dificultad y aflicción, ¿a quién buscamos nosotros? ¿A quién oramos? ¿Con quién derramamos nuestro corazón, hermanos? Al siguiente versículo, Isaías capítulo 51, versículo 12 en la pantalla. Todos conocen muy bien este versículo, ¿verdad? Isaías 51, versículo 12 en la pantalla. Aquí dice, yo soy vuestro consolador, dice. Yo soy vuestro consolador, ¿verdad? Nuestro Dios es todopoderoso, ¿verdad? Todo conoce como esta palabra. Eres fuerte, omnisciente, omnipresente. Por esta razón, solo Él puede utilizar esta palabra. Yo soy vuestro consolador, ¿verdad? Nosotros tenemos un corazón quebrantado, ¿verdad? Herido, sirviendo en la iglesia. En el mundo también trabajando. Podemos sufrir aflicciones, ¿verdad? A veces somos menospreciados, ¿verdad? Además, los mundanos, hasta nuestra familia, no conocen nuestro corazón, ¿verdad? ¿Quién conoce? ¿Quién conoce? Nuestro Dios, ¿verdad? Sí, hermanos, pueden llorar, pero ¿con quién tenemos que llorar? Con Dios, con Dios. Podemos quejarnos, podemos criticar, ¿verdad? Pero primero vamos a derramar nuestro corazón. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Con nuestro Dios. Él nos escucha, nos consuela, ¿verdad? ¿Con quién? Con nuestro Dios. Eres omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Él escuchará nuestra oración, hermanos. Aquí quiero mencionar, hermanos, sobre la vida de oración. La vida de oración. Nuestro Dios escucha nuestra oración, ¿verdad? Nuestra oración. Tenemos que conversar con nuestro Dios. La oración es un canal que nosotros podemos encontrar con Dios, ¿verdad? ¿Todos están orando en sus casas? Antes de dormir o antes de meditar la palabra también. Tenemos que orar, hermanos, porque Dios escucha a través de nuestra oración. Aquí Jonás dice, Jonás se huyó de la presencia de Jehová, ¿verdad? La presencia de Jehová. Pero nuestro Dios es omnipresente, ¿verdad? Este mundo, todo el universo, está lleno de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Aquí está también, en este mundo, en Perú, en Lima, en esta iglesia, a nuestro lado, en nuestra casa, hasta en nuestro corazón Dios está, ¿verdad? Nuestro Dios está. En ese momento necesitamos una fe, ¿verdad? Una fe, se llama coramdeo, en griego, ¿verdad? Coramdeo dice, coram, delante, deo, Dios, ¿verdad? Delante de Dios, pero los peruanos la llaman como la fe del rostro de Jehová, así llaman ustedes, ¿verdad? La fe del rostro de Jehová. Necesitamos esta fe, hermanos, cada momento, cada día, cada segundo, ¿verdad? Cada segundo. Nosotros conocemos correctamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios. ¿Qué es el secreto para llevar bien la vida cristiana? Necesitamos esta fe, la fe delante del rostro de Dios, ¿verdad? Dios. ¿Cómo podemos llevar bien la vida cristiana? ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos luchar contra el pecado? ¿Cómo podemos vencer nuestras tentaciones mundanas? ¿Cómo? Con esta fe, ¿verdad? Dios aquí está, ¿verdad? Aquí está. Cuando yo estoy en mi trabajo,
Cuando nosotros limpiamos en la iglesia solo, ¿verdad? ¿Quién está allí? Dios está ahí. Dios está. En mi casa, en nuestra casa también, ¿verdad? Cuando yo estoy en mi cuarto, ¿quién está allí? ¿Solo yo? No, Dios está a mi lado, ¿verdad? A veces se surge la ira, ¿verdad? O a veces queremos criticar, ¿verdad? En ese momento tenemos que poner esta fe, que Dios aquí está, Corán Dios, ¿verdad? Dios, delante de la fe, delante del rostro de nuestro Dios. En otras palabras, la fe delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? En el trabajo, en la casa, en la iglesia. En todos los sitios, ¿verdad? Tenemos que utilizar esta fe. Dios aquí está, ¿verdad? Dios aquí está. La historia de Jonás nos enseña esta fe, ¿verdad? Su presencia, ¿verdad? Aquí está Dios, ¿verdad? Veamos Jonás capítulo 1, versículo 3 a 4. Veamos la letra azul. Pagando su pasaje, Jonás entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Aquí dice, pagando su pasaje. Él quería olvidarlo, ¿verdad? La presencia de Dios. No quería predicar la palabra de Dios en Asiria. Por eso está huyéndose a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, ¿verdad? La historia, esta vida, lo que Jonás pagó su pasaje, fue el inicio de una gran tragedia, ¿verdad? Tragedia. Para los cristianos, la decisión, en otras palabras, la elección es sumamente importante y primordial, ¿verdad? Porque nuestra decisión siendo cristiano se relaciona muy íntimamente con la influencia. La decisión siempre conlleva, ¿qué cosa? La influencia. Lot, el sobrino de Abraham, tomó una decisión para apartarse de Abraham, ¿verdad? Abraham es la sombra de Dios, ¿verdad? Se apartó de Abraham. ¿A dónde se fue él? A Sodoma, ¿verdad? ¿Cómo terminó su vida, hermanos? ¿Cómo terminó? Terminó muy trágicamente, ¿verdad? Un poco difícil mencionarlo, ¿verdad? Además, él marchó al lado de Jesucristo. Él también criticó bastante, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Con su colega, ¿verdad? Pero antes de morir, ¿verdad? Él tomó una decisión para aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde está él? En el cielo, ¿verdad? En el cielo. La decisión es sumamente importante porque a través de esa decisión nosotros influenciamos, ¿verdad? Influenciamos. En el versículo 4 en la pantalla, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Por su decisión, ¿verdad? Sin conversar, sin consultar con Dios, sucedió este problema. Dios hizo levantar un gran viento, ¿verdad? Un gran viento. Por su influencia, por su decisión, muchos marineros en esa nave están a punto de morir, ¿verdad? La influencia es sumamente importante, hermanos. Primero vamos a meditar juntos acerca de la influencia negativa de los cristianos. Si un cristiano toma una decisión equivocadamente, por esa decisión se influye, ¿verdad? Se influye negativamente, primero, interiormente, en nuestra vida y en nuestra casa, ¿verdad? Primero, aparece un cambio en la vida por esa desobediencia escondida. El pecado cubre nuestros ojos primero, nuestros ojos. Por esta razón no podemos ver la palabra de Dios y su presencia cada día. Obviamente, por la desobediencia y el pecado que tenemos, no podemos entender la palabra de Dios. Si escuchamos, pero no llega hasta aquí. Si no llega la palabra hasta acá, ¿qué sucede? No aparece el cambio en nuestra vida. ¿Cómo podemos discernir, verdad, hermanos? ¿Cómo? Hay un mundano, hay un impío, hay un cristiano. ¿Cómo podemos discernir entre dos? Consultando doctrinalmente. En la calle, agarrando a una persona, pregunta a todos. Todo dice, ¿cómo? Soy cristiano, dice. Entonces, ¿qué es la diferencia entonces? Nuestra vida, ¿verdad? El anciano Santiago, como dice, ¿tú también tienes fe? Yo también tengo la fe. Muéstrame. Yo también mostraré a través de mis obras, dice. Obras. La vida. Cuando tenemos la desobediencia y el pecado, no podemos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no llega hasta aquí su mensaje. Por esta razón, meditamos y escuchamos la palabra de Dios. No se aparece el cambio en nuestra vida. Y desaparece el tiempo de oración también, poco a poco. El pecado crece gradualmente. Y finalmente, como no tienen la palabra de Dios, no escuchan la palabra de Dios, ¿qué sucede? No temen a Jehová. No temen.
Siempre intenta negociar con Dios. Dame esto para que yo haga esto. Negocia, ¿verdad? Se llama la soberbia. Soberbia. Exteriormente también se influye bastante, ¿verdad? La desobediencia. Primero, en la iglesia, ¿verdad? Primero, por una decisión equivocada, por un pecado, podemos influenciar negativamente en nuestro grupo distrital, ¿verdad? En la iglesia también. Aquí hay jóvenes, madres y varones, ¿verdad? Todo tiene sus propias reuniones, ¿verdad? Por mi desobediencia escondida, por mi pecado, podemos influenciar, ¿verdad? Negativamente en nuestra reunión, ¿verdad? En nuestra reunión. Por esta razón, si ese pecado crece más, la iglesia pierde la paz y no crece espiritualmente. Hermanos, Jonás se refiere a la desobediencia. Por una persona Jonás, muchos marineros están esperando su muerte, ¿verdad? Y están botando sus cosas, ¿verdad? Cuando nosotros no dejemos, ¿verdad?, nuestra desobediencia, pecado. Siempre nosotros hacemos la obediencia parcial, ¿verdad?, la desobediencia. Nuestro Dios no obra en nuestra vida grandemente. Tampoco existe la paz en nuestra vida. ¿Por qué? Nuestro Dios no puede cambiar con el pecado. Dios es la luz, ¿verdad? Dios es la luz, ¿verdad? Si nosotros andamos en el pecado, Dios no puede obrar en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que dejar esa desobediencia? ¿Por qué razón? Algunos hermanos preguntan, ¿por qué? La respuesta es muy simple. Somos hijos de Dios, somos salvos, ¿verdad? Somos cristianos. Por esta razón tenemos que alejarnos de la desobediencia y el pecado. La vida de Jonás nos dibuja, ¿qué cosa? La desobediencia. ¿Qué es nuestro Jonás? ¿Qué es mi Jonás? La desobediencia, ¿verdad? Desobediencia. Por nuestra desobediencia, algunos hermanos pueden tener un corazón herido, ¿verdad? Por nuestra desobediencia, la iglesia puede que no crezca, ¿verdad? No crezca. Tenemos los marineros, para que se calme la tempestad, los marineros, ¿qué hicieron? Botaron, echaron a Jonás al mar, ¿verdad? Tenemos que alejarnos de la desobediencia y el pecado para que Dios obre en nuestra vida, hermanos. Tenemos que preguntarnos a nuestra persona, ¿a qué estamos amando más que a Dios? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Qué cosa está agarrando nuestro corazón, verdad? ¿Qué está dominando nuestro corazón? Miriam, la hermana mayor de Moisés, todos saben su historia, ¿verdad? Ella se rebeló contra Moisés, ¿verdad? Soberbia. Por su pecado, por su desobediencia, todo el campamento de Israel, ¿verdad?, no pudo marcharse durante 7 días hacia la tierra de Canaán, ¿verdad? Y Acán, ha escuchado su nombre, ¿verdad? Acán, ¿sí? Después de terminar la batalla en la ciudad Jericó, Dios dijo no llevar, ¿verdad?, mis cosas. Pero Acán cayó en el pecado material, ¿verdad? Quiere robarlo. Finalmente él llegó a robar, ¿verdad? Por su pecado, por su desobediencia, los israelíes fueron derrotados, ¿verdad?, en la batalla de ahí. Y Sansón es la sombra de Superman, ¿verdad? Pero él se cayó en el pecado. ¿Por qué? Su corazón estaba sujetado a una mujer, Dalila. Dalila también se refiere al pecado, ¿verdad? Por esta razón, el nombre de Dios fue blasfemiado, ¿verdad?, ante los ojos de filisteos. Y Jonás, que estamos aprendiendo, por su terquedad, desobediencia. Dios dijo, levántate y ve a Nínive, dice, para predicar la palabra de Dios. Pero Jonás se levantó, sí, Dios, pero yo iré a otro sitio. No estoy de acuerdo. No. Mi pensamiento es diferente que tuyo. Se fue a otro sitio, la terquedad. Por su desobediencia, muchos marineros están llegando a la muerte. ¿Qué es mi Jonás? Tenemos que alejarnos, quitarlo, hermanos. Hay una manera para alejarnos de este pecado. Cada momento tenemos que preguntar a Dios, consultarnos. Antes de comprar ese pasaje, Jonás preguntó a Dios o no. No preguntó, ¿verdad? Compró de frente para ir, ¿verdad? Cada momento tenemos que consultar a nuestro Dios. Dios, ¿es correcto o no? ¿Yo lo haré o no? Pero al diferente que la época del Antiguo Testamento, Dios no nos habla directamente. Rosemary,
Rosemary, así no habla así. ¿Cómo entonces podemos recibir la respuesta? A través de la palabra de Dios, ¿verdad? Por esta razón, por este propósito, existe la palabra dominical y la palabra del miércoles. Abren sus corazones, hermanos. Abren para escuchar la palabra de Dios. A través de la palabra dominical, a través del testimonio de los hermanos en cada reunión, ¿verdad? Dios nos habla, ¿verdad? Nos habla. Tenemos que inclinar nuestros oídos a la palabra y al testimonio de los hermanos. Y también si nosotros no sabemos, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría, podemos consultar con nuestro pastor, ¿verdad? Por esta razón, pastor existe aquí en la iglesia. Antes de tomar una decisión, tenemos que pensar en Dios. ¿Cómo Él va a sentir, verdad? Yo tengo un secreto personal, hermanos, que estoy utilizando por 20 años. Poner esta frase antes de tomar una decisión, ¿verdad? Si Jesucristo estuviera aquí, ¿cómo lo haría, verdad? Tenemos que poner esta frase. Si Jesucristo estuviera aquí, ¿cómo lo haría ahorita? Esta frase, esta fe, ¿verdad? Nos ayuda bastante. Jonás también tenía que preguntar, si Jesucristo fuera ahorita, estuviera aquí, ¿cómo lo haría? ¿Iría a Nínive o a Tarsis? Siempre tenemos que preguntar a nuestro Dios, Dios, tengo tal corazón, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la palabra. A veces podemos criticar a los hermanos también, ¿verdad? En ese momento, antes de salir la crítica de nuestra boca, tenemos que preguntar a nuestro Dios, tenemos que poner esta frase, si Jesucristo estuviera aquí, ¿cómo haría, verdad? ¿Cómo haría? Mi emoción altibaja, ¿verdad? Corre, ¿verdad? Como las olas del mar. Hay que preguntar a nuestro Dios, ¿cómo haría Dios? Si Jesucristo estuviera aquí, ¿Él cómo haría, verdad? La influencia de cristianos, ¿verdad? Es sumamente importante. No vamos a olvidar la influencia y la decisión de los cristianos. ¿Cómo? No tenemos que olvidar, ¿verdad? Porque Jonás se olvidó. Lo olvidó, ¿verdad? Totalmente. Aquí, versículos 5 a 6. 5 a 6. 5 a 6. Permíteme leerlos. Y los marineros tuvieron miedo, ¿verdad? Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí podemos ver dos equivocaciones grandes de Jonás. Primero, Jonás no está ahorita en Nínive, ¿en dónde? En una nave hacia Tarsis, ¿verdad? Tarsis. Después de ser salvo, obviamente nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Dios dijo, permaneced en mí. Así dijo, ¿verdad? Esto no es una petición pobre de Jesucristo. Por favor, permanece. No, es el mandato. Permanece en mí, dice Jesucristo. Mandato. Id y hace también no es una petición pobre de Jesucristo. Por favor, id y hace. No. Id y hace es el mandato, ¿verdad? De la misma manera, permanecer en mí también es un mandato de Jesucristo. Por esa razón tenemos que permanecer en el Señor Jesucristo, en la iglesia, ¿verdad? Obviamente, siendo un cristiano, tiene que permanecer. Pero hoy vamos a ver un aspecto espiritual. Espiritualmente, los cristianos, ¿en dónde tienen que estar, verdad? ¿En dónde? La Biblia dice, la primera obediencia es ser salvo, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. ¿En dónde tenemos que ir para ir al cielo? En el Señor Jesucristo, en Jesús, ¿verdad? En Jesús. La Biblia, aunque tiene mucha historia, ¿verdad? A los ojos de Dios está pasando muchos años, ¿verdad? Pero todavía la Biblia nos está brindando el único camino, cada historia, ¿verdad? Cada historia. En la historia de Abel, ¿cómo fue aceptado su sacrificio? Por la sangre, ¿verdad? Por la sangre. En la historia de Noé, ¿qué fue la salvación? El arca. Y también en el tiempo en el desierto para los israelíes. ¿Qué fue la única salvación? El tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo. Solamente existe un único camino para ir al cielo. De la misma manera, en la época de Noé, ¿verdad? A través de la arca de Noé, los hombres pudieron ser salvos, ¿verdad? Ser salvos. Realmente, estamos en la última época, ¿verdad? Estamos en la última época. La época de Noé también era bien pecaminosa y malvada. Las personas de la época de Noé amaron a los placeres
carnales. Ellos no buscaron jamás a Dios. Además, ellos idolatraban bastante, ¿verdad? Por eso Dios decidió el juicio, ¿verdad? Dios decidió juzgar, ¿verdad? Ese momento, las personas, ¿verdad? En la época de Noé, mirando ese arca, tenían que entrar, obviamente, al arca, pero ¿cómo hicieron ellos? No entraron, ¿verdad? No entraron. En nuestro tiempo contemporáneo, ¿qué es el arca de nosotros? Jesús, ¿verdad? Jesús es el arca, ¿verdad? El arca de Noé es una sombra de Jesucristo, hermanos. Aún todavía, la Biblia nos está preguntando, ¿estamos en el arca Jesús? ¿Estamos en Jesús? ¿Que es nuestra arca o no? Nos está preguntando, ¿en dónde estamos nosotros espiritualmente? ¿En dónde estamos? ¿En el arca que se llama Jesús o estamos afuera del arca? San Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí, dice, por mí, ¿verdad? En la época de Noé solamente existía un único camino para ir al cielo. ¿Qué era? El arca. En nuestra época también existe solo un único camino para ir al cielo. ¿Quién es? Jesús, hermanos, Jesús. Nuestra época es más malvada, pecaminosa y sucia que la de Noé, ¿verdad? Pero muy tristemente en nuestra época existen otros arcas. Existen otras arcas, ¿verdad? Otras arcas. Existen numerosos arcas artificiales. Legalismo, carismatismo, catolicismo. ¿Qué más? Mormonismo. Y muchas iglesias falsas evangélicas, ¿verdad? Hay muchos arcas artificiales a sus voluntades. Hermanos, aquí veamos la pantalla. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24. Permíteme leerlos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el capítulo 8, versículo 1, Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta aquí, hermanos. ¿Cómo podemos ser salvos? En nuestra época existen muchas falsas arcas, ¿verdad? Artificiales. ¿Cómo podemos ser salvos? Por la palabra de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Eres nuestro único camino, ¿verdad? Para que seamos salvos. Todos son salvos, ¿verdad? Todos, ¿en dónde están ahorita ustedes? Tenemos que estar en Jesucristo. ¿Qué significa lo que estamos en Jesús? Recibir la salvación correcta y bíblicamente. Cada día tenemos que preguntar a nuestra persona, ¿yo soy salvo o no? Tenemos que confirmar, porque está muy cerca su venida. ¿En dónde estamos? Gálatas capítulo 1, versículo 9. Muchas personas aman al apóstol Pablo, pero no leen su palabra. ¿Cómo dice aquí? Gálatas capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo dice? Como antes hemos dicho. También ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice anatema. Muy tristemente en nuestra época existen muchos falsos arcas, muchas falsas doctrinas. ¿Cómo podemos discernir bien, hermanos? ¿Cómo podemos tomar un discernimiento correcto? ¿Cómo, hermanos? Muchas personas son engañados, están en sus propias arcas y piensan, yo seré salvo. Pronto Dios va a venir, Jesucristo va a venir para recogerme. Dios va a juzgar este mundo. Yo puedo ser salvo, ser arrebatado. ¿En dónde? En su propia arca, ¿verdad? Artificial. Legalismo, carismatismo. Y también catolicismo también puede ser, ¿no? Pero muy tristemente existen muchas falsas iglesias evangélicas también. Como la palabra del apóstol Juan, como dice, estos arcas artificiales son anticristo, dice. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 dice. En nuestro tiempo existe otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio, dice, otro Evangelio. Por esta razón, el apóstol Pablo nos sigue hablando. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. ¿Cómo? A través de la palabra dominical y también nuestra iglesia sigue realizándose el seminario virtualmente, ¿verdad? Podemos participarnos, ¿verdad? Podemos participar, hermanos. Dios murió por nosotros, ¿verdad? Pero mirando esa muerte, no podremos utilizar 20 minutos,
2 horas en nuestra vida para escuchar la palabra. Aquí dice, examinaos, probaos, dice, probaos, dice. Cada día tenemos que examinar nuestra fe, hermanos. La salvación verdadera, no por la emoción temporal, hermanos. Primero, el conocimiento correcto. Dios está vivo o no, la Biblia es verdad o no. Y luego, creer verdad. Ah, verdad. Dios existe. Por eso vino a esa tierra, es Cristo. Y luego es la emoción. El conocimiento, creer y la emoción. No tenemos que olvidar 3 procesos. No primero la emoción, no. Primero es el conocimiento correcto. Algunos invitados dicen, ay, qué aburrido, 2 horas del seminario, dice. No. Sin el conocimiento correcto, nadie puede llegar a Dios, ¿verdad? Nadie. Cuando uno se arrepiente a través de un conocimiento correcto, en ese momento Dios, el Espíritu Santo, abre su corazón para que entienda la gracia, ¿verdad? La gracia. Ahora nuestra iglesia tiene muchos seminarios, ¿verdad? Virtualmente también. Muchos hermanos publican la noticia en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Podemos participar, hermanos. No para activar nuestra cámara, simplemente, sino para examinar nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe. Nosotros, antes de ir a Nínive para predicar la palabra de Dios valientemente, antes de ir a Nínive, nosotros tenemos que preguntar a nosotros, ¿en dónde estoy yo primero? ¿En dónde? Antes de ir a Nínive para obrar, para servir para nuestro Dios, antes de esas cosas, primero tenemos que preguntarnos, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde? ¿Yo soy salvo o no? ¿Yo he entendido correctamente la palabra de Dios o no? Tenemos que preguntarnos. Y el versículo 5. Pero aquí, Jonás capítulo 1, versículo 5, yo leo la letra colorada. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice. Aunque esa historia ha pasado mucho tiempo, muchos años, aún todavía nos está enseñando una cosa tan importante espiritualmente. Ahorita Jonás, de Zabulón a Jope, de Jope a una nave, de la nave al interior de la nave, del interior de la nave al mar, del mar al estómago de gran pez, está descendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por su desobediencia. Si tenemos la desobediencia, viviremos como Jonás, ¿verdad? Nuestra fe se cae. Todos saben la historia de Jueces, ¿verdad? El libro de Jueces. O si Isaías comete el pecado y clama, ¿verdad? Clama. Dios, sálvanos. Perdón, hermano. Primero ellos cometen el pecado. Dios castiga y clama a Dios, ¿verdad? Dios, sálvanos, por favor. ¡Socorro! Dios levanta al juez y ayuda, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Y ellos vivieron en paz. Y luego ellos se olvidaron totalmente. Así repite la historia de Jueces durante 350 años. Esa vida puede ocurrirse en nuestra vida, hermanos. ¿Cuándo? Cuando seamos desobedientes. Aún todavía esta historia de Jonás nos está enseñando muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que examinarnos nuestra fe. ¿Mi fe está descendiendo o no, verdad? Mi corazón, ¿en dónde está, verdad? ¿En dónde está? Les presento, hermanos, las características del pecado. Primero, el pecado crece, ¿verdad? El pecado crece. Y el pecado, la desobediencia, siempre quita nuestra vista espiritual. Por esta razón, no podemos ver a Dios. No podemos entender bien la palabra de Dios. Escuchar muchas palabras, pero la palabra no llega hasta acá, solo hasta acá nada más, intelectualmente. Y critica a otras personas. Se llama una vida indiferente. No siente nada. Además, si uno tiene el pecado y la desobediencia, el pecado crece y nos hace dudar, ¿verdad?, en la palabra de Dios. ¿Me ayudará? ¿Realmente Dios existe? ¿Él vendrá realmente? Y finalmente, por estos pecados que está creciendo, nosotros no podemos obrar por nuestro Dios. Seremos indiferentes. Además, como Jonás, ¿verdad?, en este versículo, vamos a dormir espiritualmente. ¿Qué significa dormir, hermanos? Dormilón dice, ¿qué significa dormir espiritualmente? Una vida como si fuera mundanos, ¿verdad? No hay diferencia en nuestra vida. Un día, nuestros colegas del trabajo, los mundanos, nos preguntan, ¿eras cristiano? ¿Eras cristiana? ¿Dónde queda tu iglesia? Hace pregunta, ¿verdad? ¿Eras?
ese momento tenemos que recordar la vida de Jonás. Jonás está durmiendo ahorita, ¿verdad? Está durmiendo. Pero antes de salir, ¿verdad? Al primer piso, los marineros, tampoco el patrón sabía que él era profeta de Dios, ¿verdad? No sabía. ¿Qué estás haciendo acá? Levántate, dormilón, vamos. Ellos salieron, ¿verdad? Justo en ese momento ellos se dieron cuenta. Era profeta de Jehová, ¿verdad? De Israel. De la misma manera, podemos vivir, ¿verdad? Como Jonás. Se llama dormir espiritualmente. Dormir espiritualmente. Segundo, ¿qué es el dormir espiritualmente? Olvidar el primer amor, ¿verdad? Y segundo, amar a otras cosas terrenales más que a Dios. Sí. Por esta razón, Jonás está durmiendo por la desobediencia. La vida de Jonás que está durmiendo está dibujando la vida de los cristianos. Tenemos que preguntar a nuestra persona, ¿yo estoy durmiendo o no espiritualmente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi vista cada día? Nosotros escuchamos la palabra por 2 horas aproximadamente en los domingos, pero 6 días, ¿en dónde estamos? En el mundo, en la casa, ¿verdad? Esta vida cristiana es real, ¿verdad? Samuel que está en mi casa, Samuel que está en su casa, ¿verdad? En su trabajo, es Samuel verdadero, ¿verdad? En la iglesia todos pueden disfrazar, ¿no? Disfrazar. Cuando yo estoy en mi cuarto solo, ¿qué estoy haciendo? En mi trabajo, ¿cómo estoy viviendo, verdad? La historia de Jonás nos está preguntando. Jonás ahorita está durmiendo en el versículo 5, ¿verdad? Por cansancio, porque quería huirse, ¿verdad? Caminando mucho de Zabulón hasta Jope, comprando pasaje. Finalmente él llegó, ¿verdad? A su nave. Ay, cansado, se pudo dormir, ¿verdad? Por su cansancio. Y segundo, por su sentimiento de alivio. Ay, qué genial. Finalmente llegué acá. Dios no me va a buscar, ¿verdad? Está durmiendo. ¿Por qué Jonás está durmiendo ahorita? Primero, él se olvidó de su misión, ¿verdad? Misión, su llamamiento. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestra misión, evangelismo, ¿verdad? Y edificar nuestro templo, iglesia, ¿verdad? Podemos dormir como Jonás, ¿verdad? Jonás se puso a dormir porque él olvidó totalmente su misión. Él tuvo que ir a Nínive para predicar la palabra de Dios, pero él no estaba allí, por eso está durmiendo. Su vida nos dibuja una vida durmiente, ¿verdad? Durmiente. De la misma manera, si nosotros olvidamos de nuestra misión, porque Dios nos llamó, Dios llamó a Jonás, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive. De la misma manera, Dios nos llamó, Samuel, y a ustedes, ¿verdad? Hemos sido salvos por su sangre, por su evangelio, ¿verdad? ¿Y por qué existimos acá en esta tierra? ¿Por qué existimos acá? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué estamos respirando? Por su evangelio, ¿verdad? Para edificar su cuerpo, esa iglesia, ¿verdad? Espiritualmente. Si olvidamos esta misión, podemos dormir, hermanos, como Jonás. ¿Por qué Jonás aquí está durmiendo? Porque él desobedece a la palabra de Dios. Si desobedece uno, duerme espiritualmente. ¿Por qué Jonás está durmiendo? Está agarrando, ¿verdad? Está aferrándose a su propio pensamiento y su propio ego, ¿verdad? Dios, yo puedo levantarme, pero eso no puedo. La fe negociar, ¿verdad? Fe de negociar, ¿verdad? Eso yo puedo, pero eso no puedo. Una vez más, Dios, piense bien, por favor, Dios Padre. Yo no puedo, pero si me da esto, yo lo haré. Absolutamente, ¿verdad? Esta vida puede existir en nuestra vida, hermanos. Jonás, aunque está durmiendo ahorita físicamente, pero su espíritu, su fe, está agarrando a su propio pensamiento. ¿Por qué Dios quiere que yo predique la palabra de Dios en Nínive? ¿Por qué? Qué malo. ¿Eres nuestro enemigo? No estoy de acuerdo. ¿Qué es nuestro propio pensamiento, hermanos? Cuando nosotros no dejamos nuestro propio pensamiento y nuestra propia experiencia ante la palabra de Dios, podemos dormir, hermanos, espiritualmente. Más bien, seremos más tercos espiritualmente. La palabra de Dios no entra. ¿Por qué Jonás está durmiendo aquí? Porque él olvidó el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Jehová, Todopoderoso, ¿verdad? Muchos cristianos piensan que nuestro Dios es amoroso. Dios es amor, dice. Amor es amor. Pero eres el fuego consumidor, ¿verdad? El juzga. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, ¿qué está enseñando a nosotros? El juicio, ¿verdad? El juicio.
Cuando nosotros no tememos a Dios, ¿verdad? Aquí, ¿quién está? Dios, ¿verdad? En el corazón de los hermanos, ¿quién está? Dentro de los hermanos, ¿quién está allí? Dios está, ¿verdad? Si olvidamos estas cosas, no tememos a Dios. Hablamos fuerte a los hermanos. Tratamos mal, ¿verdad? Herimos sus corazones sin darnos cuenta. Aquí Efesios capítulo 5, 14 dice, por lo cual dice, Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuándo Jonás se levantó? ¿Cuándo Jonás se despertó? ¿Cuándo? ¿Por la tempestad? ¿Cuándo? Perdón, ¿cuándo? Voy a retroceder ya. El patrón de la nave, para que ustedes vean, ¿no?, en la pantalla. El patrón, como dijo, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, regresemos al versículo 5, 14. ¿Cuándo Jonás se levantó? ¿Cuándo se despertó? ¿Cuándo? Cuando escuchó la voz de patrón, ¿verdad? Patrón. Cuando uno se despierte, Dios nos dice, despiértate tú que duermes. Está terminando el año 2022. Despiértate, dice, levántate de los muertos. Aquí aparecen dos personas, los que están durmiendo y los muertos. Si han escuchado bien la palabra del pastor Juan Ni, se dan cuenta, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Los muertos, ¿a quién se refieren? Los impíos, los no salvos, ¿verdad? Los no salvos. Los que duermen, sí, tiene vida, está respirando, pero no hay diferencia aparentemente. Los que duermen, ¿a quién se refieren? A nosotros, de repente, a los cristianos que están durmiendo, ¿verdad? Durmiendo. Dice, levántate, dice, levántate. Está cerca su venida, levántate, dice, levántate. Te alumbrará Cristo, dice, alumbrará, dice. ¿Con qué? Con su palabra, ¿verdad? Con su palabra. ¿Cómo podemos levantarnos? ¿Cómo podemos despertarnos, hermanos? Primero tenemos que tomar la actitud correcta. Yo soy cristiano, tenemos que recordar nuestra identificación, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Quién somos? Somos hijos de Dios, somos cristianos y somos verdaderos salvos, ¿verdad? No tenemos que olvidar, hermanos, en su trabajo, en su casa también, hermano, en la calle también, hermanos, soy cristiano. La fe corandeo, ¿verdad? De repente, algunos señores pueden preguntarnos, ¿verdad? ¿Es cristiano? Sí. ¿Dónde queda su iglesia? Pueden preguntarnos, ¿verdad? Tenemos que estar bien listos, ¿verdad?, para responder, hermanos. No tenemos que olvidar nuestra identificación. Somos cristianos, somos salvos, ¿verdad? Y segundo, para despertarnos, en esta historia nos presenta la respuesta. Pasemos esto. Antes de buscar esta palabra, en la historia de Jonás hay respuesta. ¿Qué cosa? El patrón, como yo les dije, ¿verdad? El patrón. Jonás se levantó y se despertó a través de la voz del patrón, ¿verdad? ¿Qué tienes, dormilón? Dice. Dormilón. No por la tempestad, no por hambre, sino por su voz, ¿verdad? Por su voz. En nuestra vida existe el mensaje y la voz de Dios, como la voz del patrón, ¿verdad? Patrón. Sí. Primero, la voz del patrón en nuestra vida es la palabra de Dios, la palabra de domingos, la palabra de miércoles, ¿verdad? ¿Por qué todos están sentados aquí? ¿Por almuerzo? No, para aprender la palabra de Dios. Sin su palabra no podemos vivir, ¿verdad? Sin su palabra no podemos respirar, hermanos, ¿verdad? Siempre nuestro Dios nos está llamando ante su palabra. Hermano, yo tengo un corazón tan quebrantado, tengo herido, tengo pecado, no puedo ir, óreme por favor para que yo llegue ahí, para que me congregue. Así algunos hermanos piden la oración, ¿verdad? No se preocupe, la iglesia sigue orando, solo falta su voluntad. Levántate, dice Jonás. En ese momento se dio cuenta, ¡ay Dios! Se dio cuenta, se levantó de frente y salió afuera, ¿verdad? Estaba permanecida, morada, la tempestad, ¿verdad? Jonás también se levantó. Es la cuestión de nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad. Yo tengo tal cosa, no puedo. Óreme por favor para que yo me vaya. Estamos orando ya. Solo falta su voluntad. Dios está obrando grandemente. Al mismo tiempo, el diablo también está obrando fuertemente. Donde hay luz, ¿qué hay? Hay sombras.
Cuando nosotros dejamos nuestro propio ego y nuestro pensamiento, justo ese momento nuestro Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Dios también tiene que trabajar, nosotros también tenemos que levantarnos, los dos. Levántame por favor. Dios no nos levanta. Primero tenemos que levantarnos. Solo Dios nos da la fuerza a través de su palabra. Aquí, Salmos capítulo 84, 1 a 10. Salmos capítulo 84, versículo 1 a 10 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aquí versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Como esta palabra. ¿Por qué? ¿Para qué tenemos que permanecer en la iglesia? Por su palabra, ¿verdad? Por la reunión, por el testimonio de los hermanos, ¿verdad? Como esta palabra tenemos que amar la iglesia, hermanos. No aparentemente, sino lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que amar a la iglesia, porque aquí ¿qué hay? Aquí hay la palabra de Dios. Aquí hay, ¿qué cosa? El amor de Dios. Aquí están los hermanos, ¿verdad? Por esta razón tenemos que amar a la iglesia. La comunión. Y segundo, a través del testimonio de los hermanos, nuestro Dios nos está hablando como la voz del patrón, ¿verdad? ¿Por qué existe la reunión de jóvenes, de madres, de varones? Para escuchar el testimonio, ¿verdad? ¿Qué es el testimonio? Testificar, ¿no? Yo soy salvo, ¿verdad? Cómo yo he vivido durante este año con Jesucristo. Cómo yo he caminado con nuestro Dios durante esta semana. Yo fracasé. Yo gané, no importa, tenemos que testificar, ¿verdad? Yo soy Cristo, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano. Se llama el testimonio. Hermanos, cada vez que nosotros participemos a la reunión, podemos escuchar el testimonio de los hermanos, ¿verdad? Su testimonio, podemos pensar que yo tengo mucha aflicción, ¿verdad? Yo soy más peor, así podemos pensar, pero cuando escuchamos un testimonio de una hermana, un hermano, podemos entender, ¿no? Ella está sufriendo más duro. Más triste que yo, podemos ser consolados, ¿verdad? Consolados. Por esta razón, en la comunión, en la reunión, nuestro Dios nos está hablando, ¿verdad? Como la voz del patrón. Levántate, dice. Deja tu pensamiento, dice Dios. El testimonio de los hermanos puede ser la voz del patrón, hermanos. Y el tercero, el sufrimiento. ¿Por qué existe y por qué nuestro Dios nos permite el sufrimiento? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Si no existiera hasta el sufrimiento, dormiremos, vamos a dormir, ¿no? Hasta que Jesús vuelva. Ya, vamos. Así será, hermano, ¿verdad? Así será. A través del sufrimiento, la aflicción, podemos aprender, ¿verdad? ¿Qué cosa? Confiar en Dios, buscar a Dios, meditar la palabra de Dios. Si no existiera el sufrimiento en nuestra vida, ¿vamos a abrir la Biblia? No creo, no. Menos, ¿verdad? Si no existiera el sufrimiento, la aflicción en nuestra vida, ¿vendremos a la iglesia? Sí, vendremos, pero nuestro corazón también, ¿verdad? Si no existiera el sufrimiento, ¿vamos a sentir la importancia de la palabra de Dios o no? Sí, podemos compartir nuestro sufrimiento con nuestras familias, mamá, papá, así, ¿verdad? Pero ¿y después? ¿Quién puede consolarnos? Como la palabra de Isaías, ¿verdad? Yo soy vuestro consolador, ¿verdad? Nuestro Dios es nuestro consolador, ¿verdad, hermanos? Caminando en la calle, a través de un viento tan fresco, pero como ahorita, ¿verdad? Y también escuchando noticias del mundo, ¿verdad? Todas esas cosas en nuestra vida puede ser la voz del patrón, ¿verdad? Levántate, dice, levántate. Su venida está muy cerca. Levántate. ¿Dónde está tu corazón? No se está preguntando. Porque mi hijo, estás durmiendo. Despiértate, no se está preguntando así. Hermanos, aquí Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ahora estamos aprendiendo la palabra acerca de la historia de Jonás, enfocado en 6 versículos, 1 a 6, de 1 hasta 6, ¿verdad? Dame, hijo mío, dice, tu corazón. Aún todavía, aunque han pasado muchos años de la historia de Jonás, aún todavía la voz del patrón nos está hablando. Levántate, dice, y despiértate, dice, porque su venida está muy cerca.
entre los muertos, dice, entre los muertos. Como esta palabra, la palabra de Dios, la palabra dominical, la de miércoles, el testimonio de los hermanos, el testimonio de los hermanos. Y todas las cosas que suceden en nuestra vida, ¿verdad? Noticias, también conversando entre los amigos, conversando con los hermanos, podemos darnos cuenta, ¿verdad? Dios me está llamando. Dios está levantándome, ¿verdad? Y Dios sigue hablándonos en nuestro tiempo. Dame, hijo mío, tu corazón. Hijo mío. El corazón de Jonás no estaba en Nínive, sino ya en Tarsis. En Tarsis. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? Está muy cerca. Está muy cerca. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestra decisión es sumamente importante, hermanos. Sumamente importante. Si tomamos una decisión en la iglesia, podemos dar una buena influencia, ¿verdad? Hoy también, como han escuchado la alabanza, emocionó bastante nuestro corazón, tocó fuertemente nuestro corazón, ¿verdad? El coro es una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Y también los maestros afuera están enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, ¿verdad? Entre nuestros hijos puede salir como de El Moody, ¿verdad? Entre nuestros hijos puede salir un Carlos Prójimo, ¿verdad? Entre nuestros hijos, la escuela dominical, ¿verdad? Y también servicio en la cocina. ¿Sabe esto? Era el mes mayo pasado, en mayo, yo llegué acá, ahora tengo 7 meses en Lima. Ese momento salimos afuera, ¿verdad? Por bautismo. Ese momento yo comí chancho al cilindro, ¿verdad? Chancho al cilindro. Ese momento no conocía a ustedes. Tenía poco vergüenza. Ahora todavía tengo mucha vergüenza. Pero en ese momento con mi familia, ¿verdad? Tenía mucha vergüenza, porque no conocía a ustedes. Jugando vóley, fútbol, no conocía tanto. Pero el almuerzo que hermano Saúl preparó, ¿verdad? Chancho al cilindro. Abre mi corazón, ¿verdad? Abre mi corazón. Y por ese chancho, ¿verdad? Yo pude acercarme a ustedes, conversando con los varones, ¿verdad? Eres hermano Jorge. Eres hermano Saúl, así conversando. La cocina también es sumamente importante. Buena influencia, ¿verdad? El coro, la escuela dominical, preparando la cocina, la comida, ¿verdad? Positivamente podemos mostrar y presentarnos nuestra buena influencia, ¿verdad? Nuestra atención es sumamente importante, hermanos. Por esta razón, por último, hermanos, aún todavía nuestro Dios está llamándonos, como esta voz, ¿no? Como la voz del patrón, ¿verdad? Levántate, dice, levántate. Como esta palabra también, dame, hijo mío, tu corazón, dice, tu corazón, tu corazón. No seamos domingueros, sino seamos cristianos verdaderos, cristianos. Jonás está durmiendo ahorita, pero a través de muchas voces, ¿verdad? En nuestro tiempo podemos levantarnos. Vamos a resumir, hermanos. Primero, cuando tenemos desobediencia y pecado, vamos a alejarnos espiritualmente poco a poco, ¿verdad? De Dios, de la palabra de Dios y de la iglesia. Siempre el diablo como serpiente, el serpiente siempre busca una oportunidad para entrar, ¿verdad? De la misma manera, tenemos que buscar esa serpiente, la desobediencia y el pecado. Tenemos que alejarnos. Segundo, tenemos que conocer correctamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué es la salvación correctamente, verdad? Tercero, la decisión y la influencia de los cristianos es sumamente importante. La decisión llama la influencia. Jonás tomó una decisión sin consultar con Dios y se fue a Tarsis, ¿verdad? Por esa decisión, los marineros estaban a punto de morir, ¿verdad? Por nuestra palabra, por nuestra vida cristiana, podemos influenciar positivamente en la iglesia, como el coro, la escuela dominical, todos los servicios, la limpieza, la cocina también, todo. Por último, para despertarnos, ¿verdad? Espiritualmente, necesitamos inclinar nuestros oídos a la voz de Dios. Aún todavía la voz del patrón sigue hablando, ¿verdad? Levántate y despiértate, ¿verdad? A través de la palabra dominical y la de miércoles. A través del testimonio de un hermano, ¿verdad? Y también a través del sufrimiento y el castigo de Dios también puede ser. Porque Dios me ha dado. Sin quejarse, pregunte primero, ¿por qué, verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? No por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué? Y todas las cosas, ¿no? En nuestra vida puede ser la voz de
patrón, hermanos. Hasta aquí, hermanos, con mi oración vamos a acabar. Gracias, hermanos. Oremos juntos. Bendito Padre Dios Santísimo, te damos gracias, Dios Padre, por salvarnos. Hoy también tú nos has dado ese día tan hermoso. Dios, ahora tus hijos están presentes ante tu palabra. Bendice por favor sobre ellos y también consuela por favor sus corazones heridos. Entre nosotros hay hermanos que están pasando dificultad y los que tienen la aflicción. Solo tú conoces sus corazones. Toca sus corazones y consuela por favor. Y también derrama por favor sus gracias sobre ellos, Dios Padre. Ahora nosotros estamos preparando la construcción. Estamos en la construcción, Dios Padre. Dios, guía por favor correctamente para que termine sin ningún problema. Y también Dios, derrama sobre nosotros tu amor y tu bendición por favor, Dios Padre. Hemos orado. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado una vez más. Amén. Gracias, hermanos.